Bienvenidos a Sabiduría Cotidiana, un espacio en el que exploramos la filosofía no como una materia abstracta o muerta, sino como un arte de vivir, una herramienta práctica para enfrentar los desafíos de cada día. En este canal queremos rescatar enseñanzas que han atravesado siglos, que fueron forjadas en tiempos de crisis, guerra, incertidumbre y dolor, y que hoy siguen hablándonos con la misma claridad con la que hablaron a quienes vivieron hace más de 2000 años. Este es el primer episodio de una serie extensa sobre filosofía estoica. El estoicismo no es simplemente una corriente intelectual, sino una manera de entender el mundo, de convivir con los demás y de vivir en armonía con uno mismo. Y aquí, en nuestro primer viaje juntos, comenzaremos por el principio, los orígenes de esta filosofía, sus pensadores fundamentales y el porqué de su vigencia en la vida moderna. Los orígenes del estoicismo. El estoicismo nace en un contexto muy concreto. La Atenas del siglo IV a.C., una ciudad que, después de la grandeza de Sócrates, Platón y Aristóteles, empezaba a enfrentarse a la pérdida de su antigua gloria política. El esplendor cultural seguía vivo, pero el poder político había pasado a otros reinos. En medio de ese escenario, surgieron nuevas escuelas filosóficas que buscaban dar respuestas prácticas a la pregunta esencial: ¿cómo vivir bien en un mundo incierto? Entre estas nuevas escuelas encontramos el epicureísmo, el cinismo y, por supuesto, el estoicismo. Fue Zenón de Sitio, un comerciante fenicio, quien fundó esta última. Su historia es en sí misma profundamente simbólica para lo que luego sería el núcleo del pensamiento estoico. La historia de Zenón de Sitio, nacido alrededor del año 334 a.C. en Chipre, era un comerciante que transportaba mercancías por el Mediterráneo. Su vida parecía destinada a la rutina del comercio y la riqueza, hasta que un naufragio cambió su destino para siempre. La tradición cuenta que, tras perder todas sus posesiones en el mar, llegó a Atenas prácticamente con las manos vacías. Allí, buscó respuestas y se sumergió en la lectura de los grandes pensadores. Una anécdota relatada por Diógenes, Laercio, señala que Zenón, al leer la obra sobre Sócrates escrita por Jenofonte, quedó tan impresionado que preguntó dónde podía encontrar hombres así. La respuesta lo llevó al encuentro con los filósofos de la época, y desde entonces decidió dedicar su vida no al comercio de bienes, sino al cultivo de la sabiduría. El pórtico pintado Zenón empezó a enseñar en un lugar público de Atenas, el Stoa Poikile, conocido como el pórtico pintado, una galería adornada con murales de batallas heroicas y escenas mitológicas. Allí, entre columnas y pinturas, reunía a sus discípulos para hablar de ética, de lógica y de la naturaleza. De ese escenario el movimiento tomó su nombre: los filósofos del pórtico, los estoicos. El hecho de que sus enseñanzas se impartieran en un espacio abierto, en el corazón de la ciudad, no era casual. El estoicismo nunca pretendió ser una filosofía para la Torre de Marfil, reservada a académicos. Era una filosofía de la calle, para ciudadanos, soldados, comerciantes, reyes y esclavos. Una sabiduría que se ejercía en medio de la vida cotidiana, no apartada de ella. La visión de Zenón. El núcleo del pensamiento de Zenón puede resumirse en una idea simple pero poderosa: el verdadero bien del ser humano no depende de la riqueza, la fama o el poder, sino de la virtud. Para Zenón, la felicidad no se encuentra en lo que el azar nos da o nos quita, sino en la manera en que enfrentamos los acontecimientos de la vida. No podemos controlar el viento ni las tormentas, pero sí podemos controlar cómo navegamos a través de ellas. Así nació un ideal de fortaleza interior, de dominio propio y de claridad mental que marcaría el rumbo del estoicismo en los siglos venideros. El legado inicial. Zenón no fue un pensador aislado. Tuvo discípulos que continuaron su enseñanza, como Cleantes y Crisipo, quienes desarrollaron el sistema filosófico en profundidad. Cleantes, más austero y disciplinado, representaba la perseverancia y la fuerza de carácter. Crisipo,
En 1900, cambio, fue el gran arquitecto intelectual de la escuela, al que se le atribuye haber escrito cientos de tratados y darle solidez lógica a la doctrina. Gracias a ellos, el estoicismo dejó de ser la visión de un hombre para convertirse en un cuerpo filosófico robusto, que luego viajaría desde Atenas hasta Roma y terminaría influyendo en algunos de los hombres más poderosos de la historia. Conexión con la vida cotidiana. Quizás lo más sorprendente es que, aunque hayan pasado más de 20 siglos, las enseñanzas de Zenón y sus discípulos siguen hablándonos con una frescura increíble. Todos, en algún momento, hemos enfrentado pérdidas, fracasos, crisis que nos sacuden y nos dejan desnudos frente a la realidad. En esos momentos, el espíritu de Zenón, el hombre que perdió todo en un naufragio y eligió convertir esa desgracia en un camino hacia la sabiduría, se convierte en una inspiración. El estoicismo no nació en el lujo ni en la comodidad, sino en la adversidad. Y esa es una de las razones por las que, incluso hoy, podemos recurrir a él como un mapa para atravesar nuestras propias tormentas. Los grandes estoicos de Roma, el estoicismo, nacido en el corazón de Atenas, viajó pronto a Roma. Fue allí, en medio del bullicio de la capital del imperio más poderoso de la antigüedad, donde alcanzó su máxima influencia. La razón es sencilla. La mentalidad práctica de los romanos encontró en esta filosofía un espejo perfecto. Roma era una civilización de acción, de conquistas, de leyes y de deberes, y el estoicismo ofrecía un marco que no se perdía en especulaciones abstractas, sino que se centraba en cómo vivir bien, cómo mantener la integridad en medio de la corrupción, cómo ser fuerte en medio de las adversidades, y cómo encontrar serenidad incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Tres figuras brillan con fuerza en esta etapa: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Sus vidas, muy distintas entre sí, nos muestran que el estoicismo no era un conjunto de ideas encerradas en libros, sino una práctica aplicable tanto en el palacio imperial como en la más humilde de las casas. Séneca, el filósofo del poder y la contradicción, Lucio Anneo. Séneca nació en Córdoba, Hispania, en el año 4 a.C., y se convirtió en uno de los hombres más influyentes de Roma. Filósofo, escritor, político y tutor del emperador Nerón, su vida estuvo marcada por un contraste constante entre la teoría y la práctica. Por un lado, en sus cartas y tratados predicaba la moderación, la simplicidad y la renuncia a los lujos. Por otro, ocupaba una posición de riqueza y poder en la corte imperial. Este aparente conflicto ha generado debate durante siglos. ¿Era Séneca un hipócrita o un hombre que, dentro de las limitaciones de su entorno, intentaba aplicar la filosofía lo mejor que podía? Más allá de las críticas, sus escritos siguen siendo una fuente inagotable de sabiduría práctica. En sus cartas a Lucilio, reflexiona sobre la fugacidad del tiempo, la necesidad de no postergar la vida, la importancia de cultivar la virtud por encima de las apariencias y la urgencia de aprender a morir para aprender a vivir. Una de sus frases más poderosas dice: «No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho». En pocas palabras, nos recuerda que la vida no es corta en sí misma, sino que la hacemos breve cuando la malgastamos en lo superfluo. Séneca murió en el año 65 d.C., acusado de conspirar contra Nerón. Fiel a su filosofía, aceptó la muerte con serenidad, convirtiendo su final en un testimonio de lo que predicaba. Epicteto, el esclavo que alcanzó la libertad interior. Si Séneca representa la filosofía en los pasillos del poder, Epicteto representa la fuerza del estoicismo en la adversidad más extrema. Nació esclavo en Hierápolis, actual Turquía, alrededor del año 55 d.C. Su amo era un funcionario de la corte de Nerón. Durante años sufrió limitaciones, humillaciones e incluso maltratos físicos. Se cuenta que en una ocasión, cuando su amo le torcía la pierna con violencia, Epicteto le advirtió: «Si sigues, la romperás».
Y cuando efectivamente se la rompió, Epicteto con calma respondió, ¿ves que te lo había dicho? Esa anécdota refleja su increíble capacidad de mantener la serenidad incluso en medio del dolor. Tras obtener su libertad, se dedicó por completo a la filosofía. Enseñaba en Roma hasta que el emperador Domiciano expulsó a todos los filósofos, lo que lo obligó a trasladarse a Nicópolis, en Grecia, donde fundó su escuela. Sus enseñanzas fueron recogidas por su discípulo Arriano en las Disertaciones y el Enchiridion, manual. Allí aparece con claridad el núcleo del pensamiento estoico. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Para Epicteto, el secreto de la libertad estaba en distinguir entre lo que depende de nosotros, nuestras acciones, juicios, actitudes, y lo que no depende de nosotros, el azar, la muerte, la opinión ajena, la fortuna. Si ponemos nuestro esfuerzo en lo que está bajo nuestro control y aceptamos con serenidad lo que no lo está, alcanzamos una libertad interior que ningún amo, emperador o circunstancia puede arrebatar. Marco Aurelio. El emperador filósofo el tercer gran nombre del estoicismo romano es Marco Aurelio, 121–80 d.C., conocido como el emperador filósofo. Gobernó el imperio romano en tiempos de grandes dificultades, guerras en las fronteras, pestes que devastaban la población y traiciones en el poder. A pesar de estar rodeado de presiones y responsabilidades inmensas, Marco Aurelio encontró en el estoicismo una guía para mantener la claridad y la integridad. Durante sus campañas militares, escribía para sí mismo reflexiones que luego serían conocidas como las meditaciones. Este libro no fue escrito para ser publicado, sino como un ejercicio personal. Allí, Marco Aurelio se recuerda a sí mismo, una y otra vez, la importancia de vivir conforme a la naturaleza, de actuar con justicia, de aceptar la muerte como parte de la vida y de no dejarse llevar por la ira ni por la vanidad. Una de sus frases más conocidas dice, «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Su figura representa la unión perfecta entre filosofía y acción. No era un sabio retirado en soledad, sino el hombre más poderoso de su tiempo, que encontraba en la filosofía la manera de gobernarse primero a sí mismo para poder gobernar a los demás. Tres modelos, un mismo espíritu Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, representan tres escenarios muy distintos. El consejero del poder. El esclavo que alcanza la libertad interior. El emperador que gobierna con sabiduría. Pero todos comparten un mismo espíritu, la convicción de que la verdadera fortaleza no depende de la posición social, de la riqueza ni del poder, sino del dominio sobre uno mismo, de la capacidad de vivir de acuerdo con la virtud y de aceptar con serenidad lo que no podemos controlar. Es por eso que el estoicismo sigue siendo tan universal y tan actual. No importa si eres rico o pobre, si ocupas un cargo importante o si tu vida es sencilla, siempre puedes aplicar estos principios para vivir mejor. El estoicismo en la vida moderna. Si algo sorprende al estudiar el estoicismo, es su capacidad de trascender el tiempo. Hablamos de una filosofía nacida hace más de 2000 años, en un mundo sin electricidad, sin internet, sin las tecnologías que hoy consideramos esenciales. Y sin embargo, sus enseñanzas parecen haber sido escritas para nosotros. En pleno siglo XXI, con un ritmo de vida acelerado, con el peso de la incertidumbre económica, la presión social, las distracciones digitales y el miedo constante al futuro, los consejos de Séneca, Epicteto o Marco Aurelio no suenan arcaicos, sino profundamente actuales. Estrés y ansiedad. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la ansiedad. Vivimos rodeados de estímulos, notificaciones en el teléfono, expectativas laborales, compromisos sociales y una constante presión por estar a la altura. El estoicismo nos recuerda que muchas de estas cargas provienen no de los hechos mismos, sino de nuestra interpretación de ellos. Epicteto lo expresó con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas.
Un retraso en el tráfico, una crítica en redes sociales, una noticia negativa en la televisión. Todos estos eventos pueden desencadenar estrés si los interpretamos como amenazas insuperables. Pero si aprendemos a separarnos, a observarlos como lo que son, hechos externos, fuera de nuestro control, entonces recuperamos la calma. En un mundo saturado de estímulos, el estoicismo se convierte en un entrenamiento para la mente, distinguir lo que depende de nosotros y dejar de desgastarnos con lo que no podemos cambiar. El miedo al futuro, otra característica de nuestra época, es la obsesión con el futuro. Queremos preverlo todo. Planes de carrera, seguridad económica, estabilidad emocional. Y sin embargo, la vida se encarga siempre de mostrarnos que nada es completamente seguro. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón, que hoy te protegen del presente. Este recordatorio es de una simplicidad poderosa. No podemos vivir dos veces, una en el presente y otra anticipando el futuro. Solo tenemos este instante, y cuando llegue el mañana tendremos los mismos recursos interiores que hoy. Nuestra razón, nuestra capacidad de actuar con virtud, nuestra fortaleza interior. En lugar de desperdiciar la vida imaginando escenarios que tal vez nunca sucedan, el estoicismo nos enseña a concentrarnos en lo que está frente a nosotros ahora. El consumismo y la insatisfacción. Vivimos también en una sociedad marcada por el consumo y la comparación constante. Redes sociales y publicidad nos muestran vidas perfectas, cuerpos impecables, casas lujosas. Esto alimenta una sensación de insuficiencia. Nunca tenemos lo suficiente, nunca somos lo suficiente. Los estoicos, sin embargo, ya advertían contra este deseo interminable. Séneca decía: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea mucho. La clave está en la templanza, en aprender a disfrutar lo que tenemos, en valorar lo esencial en lugar de perseguir siempre lo que falta. Esta actitud no significa resignación, sino libertad. Cuando dejamos de ser esclavos del deseo constante, ganamos espacio para la gratitud y la serenidad. Relaciones humanas, el estoicismo, también nos ofrece claves para nuestras relaciones. En una época donde los conflictos, la polarización y la intolerancia abundan, recordar que todos compartimos la misma condición humana puede cambiar nuestra perspectiva. Marco Aurelio anotó: el hombre ha nacido para colaborar, igual que los pies, las manos y los párpados. Actuar unos contra otros es contrario a la naturaleza. Esta frase nos recuerda que somos parte de una comunidad. La justicia, uno de los pilares del estoicismo, no es un concepto abstracto, sino la práctica diaria de vivir en armonía con los demás, tratando con respeto y dignidad incluso a quienes no comparten nuestras opiniones. La adversidad como oportunidad, quizás una de las enseñanzas más inspiradoras del estoicismo para el mundo moderno, es la idea de que los obstáculos no son barreras, sino materiales de construcción para el carácter. Marco Aurelio lo expresaba así: la impedimenta de la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, cada dificultad, cada problema, es también una oportunidad de practicar la virtud, paciencia, fortaleza, resiliencia. En un mundo donde tendemos a ver la adversidad como un enemigo, el estoicismo nos invita a darle la vuelta, no evitarla, sino abrazarla como parte esencial de nuestro crecimiento. Prácticas modernas del estoicismo. Hoy en día, el estoicismo está viviendo un renacimiento. Escritores, emprendedores, atletas y psicólogos recurren a sus enseñanzas para encontrar claridad y fortaleza. Algunas prácticas estoicas que podemos aplicar en la vida cotidiana son: el diario filosófico, escribir cada día reflexiones, aprendizajes y recordatorios, al estilo de Marco Aurelio en sus meditaciones. La visualización negativa, imaginar la pérdida de lo que tenemos para valorarlo más profundamente. La meditación matutina y nocturna,
revisar cómo queremos actuar antes de comenzar el día y reflexionar cómo lo hemos hecho al terminarlo. Estas herramientas, simples pero profundas, son tan útiles hoy como lo fueron hace 2000 años. Una sabiduría atemporal en definitiva. El estoicismo sigue siendo actual porque toca los problemas universales de la existencia. El miedo, la pérdida, la ira, el deseo, la incertidumbre. La tecnología puede haber cambiado, pero la naturaleza humana permanece igual. Y mientras siga existiendo el sufrimiento, la duda y la búsqueda de sentido, seguirá habiendo un lugar para la filosofía estoica. Por eso, en Sabiduría Cotidiana, dedicamos este espacio a rescatar sus enseñanzas y a mostrar cómo cada uno de nosotros puede aplicarlas hoy, aquí y ahora, en medio del ruido del mundo moderno. Los 4 pilares del estoicismo, toda filosofía, necesita un marco práctico que sirva como brújula. Para los estoicos, ese marco estaba formado por 4 virtudes fundamentales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Estas virtudes no eran simples palabras bonitas ni ideales abstractos. Eran las herramientas concretas con las que cualquier persona, desde un esclavo hasta un emperador, podía construir una vida buena. Marco Aurelio lo resume en sus meditaciones. Si en todo lo que haces te guías por la justicia, la sabiduría, la templanza y el coraje, no habrá nada que pueda apartarte del camino. Veamos cada una de estas virtudes y cómo se aplican tanto en la antigüedad como en nuestra vida cotidiana. La sabiduría, Sofía. La sabiduría era considerada la virtud principal. Para los estoicos, no significaba acumular información, sino saber distinguir lo que depende de nosotros de lo que no, y actuar en consecuencia. Séneca lo expresaba así: el mayor impedimento para vivir es la expectativa, que depende del mañana y desperdicia el presente. La sabiduría práctica consiste en observar la realidad tal como es, no como desearíamos que fuera. Es aceptar que hay cosas que podemos cambiar y otras que no, y aprender a enfocar nuestra energía en lo primero. En la vida moderna, la sabiduría se traduce en aprender a filtrar lo esencial de lo superficial, decidir en qué proyectos vale la pena invertir tiempo, reconocer cuáles batallas personales merecen ser libradas, no dejarse arrastrar por emociones pasajeras, noticias alarmantes o presiones sociales. La sabiduría es, en pocas palabras, vivir con claridad mental. La justicia, dikaiosine. La segunda virtud es la justicia, entendida no como un sistema legal, sino como el deber de tratar a los demás con respeto y de vivir en armonía con la comunidad. Marco Aurelio escribía: lo que no beneficia a la colmena, tampoco beneficia a la abeja. El estoicismo nos recuerda que no vivimos aislados. Cada acción nuestra repercute en los demás. Practicar la justicia significa ser honestos en nuestros tratos, cumplir con nuestras responsabilidades, reconocer la dignidad de cada ser humano, incluso de quienes nos ofenden o no comparten nuestras ideas. En un mundo moderno lleno de polarización, competitividad y conflictos, la justicia estoica nos invita a recuperar la empatía y a recordar que todos compartimos una misma naturaleza. El coraje, Andrea. La tercera virtud es el coraje, pero no se trata solo del valor físico en el campo de batalla, sino de la fortaleza moral para enfrentar cualquier adversidad. Epicteto lo explicaba así: no pidas que lo que ocurre suceda como quieres, quiere en cambio que suceda como ocurre, y tu vida transcurrirá serenamente. El coraje es aceptar la realidad, incluso cuando es dolorosa, y decidir actuar con rectitud a pesar de ello. Es mantener la calma en medio de la incertidumbre. Es ser fiel a la verdad, aunque resulte incómodo. Es levantarse después de cada caída, recordando que los obstáculos no son el fin del camino, sino parte de él. En nuestra vida moderna, el coraje se manifiesta en cosas pequeñas y grandes. Desde enfrentar una conversación difícil con serenidad, hasta soportar una crisis personal sin perder la dignidad. La templanza, sofrosine. Finalmente, la cuarta virtud
es la templanza, la capacidad de moderar los deseos y controlar los impulsos. Séneca advertía: la mayor riqueza es contentarse con poco. La templanza es equilibrio. No significa rechazar los placeres de la vida, sino no ser esclavos de ellos. Es disfrutar de lo que tenemos sin depender de ello para nuestra felicidad. En un mundo donde abunda la sobreestimulación, consumo ilimitado, redes sociales, comida rápida, entretenimiento constante, la templanza es más necesaria que nunca. Nos ayuda a poner límites, a cultivar la disciplina y a recordar que el verdadero bienestar nace de la libertad interior, no de la acumulación externa. Las virtudes como brújula cotidiana. Estas 4 virtudes no eran para los estoicos conceptos abstractos, sino una guía diaria. Cuando te enfrentas a una decisión, pregúntate: ¿qué sería lo más sabio en esta situación? Cuando tratas con los demás, reflexiona: ¿estoy actuando con justicia hacia ellos? Cuando surge un obstáculo, piensa: ¿cómo puedo responder? ¿Con coraje en lugar de con miedo? Y cuando sientas la tentación de los excesos, recuérdate: ¿estoy practicando la templanza? De esta forma, el estoicismo se convierte en una brújula interior que orienta cada acción, palabra y pensamiento. Una ética universal. Lo extraordinario de estas virtudes es que trascienden culturas y épocas. Son principios universales. Aristóteles ya había hablado de ellas. El cristianismo las heredó en parte como virtudes cardinales, y hoy, más de 2000 años después, siguen siendo relevantes en cualquier rincón del mundo. El estoicismo, al centrarse en estas 4 virtudes, nos recuerda que la verdadera grandeza humana no depende de la fortuna, del éxito externo o del reconocimiento social, sino del carácter conexión con sabiduría cotidiana. Aquí, en Sabiduría Cotidiana, nos proponemos justamente esto: rescatar estas virtudes y aplicarlas en nuestra vida diaria. No se trata de leer a Marco Aurelio como si fuera un museo, sino de poner sus palabras en práctica cuando respondemos a un mensaje, cuando nos enfrentamos a una dificultad, o cuando decidimos cómo tratar a quienes nos rodean, porque al final, la filosofía no es teoría, es práctica, es vida. ¿Cómo aplicar el estoicismo en la vida diaria? Hasta ahora hemos visto la historia, los grandes maestros y los principios fundamentales del estoicismo. Pero la verdadera prueba de cualquier filosofía es su capacidad de ayudarnos en la práctica. Los estoicos insistían en que la filosofía no debía quedarse en palabras bonitas o en teorías abstractas. Marco Aurelio lo decía con contundencia: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Con esa idea, exploremos cómo las 4 virtudes cardinales, sabiduría, justicia, coraje y templanza, pueden iluminar situaciones concretas de nuestra vida moderna. Sabiduría, en lo cotidiano. Ejemplo 1. En el trabajo, imagina que, en tu empleo se presenta un problema inesperado. Un proyecto se retrasa, un compañero no cumple su parte, o recibes una crítica de tu jefe. La reacción común puede ser la frustración, el enojo o la queja. Pero la sabiduría estoica consiste en preguntarse: ¿qué depende de mí en esta situación? ¿Qué no depende de mí y debo aceptar con serenidad? Tal vez no puedes controlar la actitud de tu compañero, pero sí tu propia respuesta. Actuar con calma, proponer soluciones y demostrar profesionalismo. Ejemplo 2. En la vida digital. Las redes sociales son un terreno fértil para comparaciones, críticas y juicios. La sabiduría consiste en recordar que no todo lo que aparece en una pantalla refleja la realidad. Si alguien comenta de manera ofensiva en tu publicación, ¿vale la pena perder la paz interior por ello? Epicteto diría: no. Lo que importa no es la opinión del otro, sino tu juicio sobre ti mismo. Justicia en lo cotidiano. Ejemplo 1. En la familia. Practicar la justicia en casa significa tratar con respeto a cada miembro,
sin caer en favoritismos ni en explosiones de ira. Significa escuchar con paciencia, comprender las necesidades de los demás y actuar de manera equitativa. Si un hijo comete un error, la justicia no se traduce en castigo impulsivo, sino en corrección con amor, buscando siempre el bien del otro. Ejemplo. 2. En la sociedad, en la vida diaria, la justicia también se refleja en pequeños actos. No aprovecharse de alguien más débil, no engañar en una compra, devolver un objeto perdido. Los estoicos recordaban que somos parte de una comunidad universal. Practicar la justicia significa vivir conscientes de que nuestras acciones impactan en los demás. Coraje en lo cotidiano, ejemplo 1. En los desafíos personales. El coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Por Seto. Ejemplo, cuando debes tomar una decisión difícil, cambiar de trabajo, terminar una relación que no es sana, enfrentar una conversación incómoda. La tentación natural es evitar el conflicto, pero el coraje estoico nos invita a mirar de frente la realidad y a actuar con integridad. Ejemplo 2. En la enfermedad o la pérdida. Uno de los terrenos donde el coraje se vuelve más necesario es en la adversidad inevitable. Una enfermedad propia o de un ser querido, la pérdida de alguien cercano, o incluso los fracasos que parecen ineludibles. Aquí el coraje no significa no sufrir, sino soportar el dolor con dignidad, sin hundirse en la desesperación. Significa reconocer que no podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí la forma en que respondemos a ello. Templanza en lo cotidiano, ejemplo 1, en el consumo. Vivimos rodeados de tentaciones, ofertas en línea, comida ultraprocesada, entretenimiento constante. La templanza estoica nos enseña a poner límites. No se trata de rechazar el placer, sino de no depender de él, comer con moderación, usar la tecnología con equilibrio, gastar con prudencia. Esas son expresiones modernas de la templanza. Ejemplo 2. En las emociones. La templanza también implica controlar los impulsos emocionales. Cuando alguien nos provoca, la primera reacción puede ser responder con enojo. Pero la templanza nos invita a detenernos, respirar y responder de forma razonada. Como decía Séneca, el mejor remedio para la ira es la demora. Una vida guiada por la práctica estoica. Si aplicamos estas virtudes en la vida diaria, poco a poco vamos construyendo un carácter firme y sereno. La sabiduría nos da claridad mental. La justicia nos conecta con los demás. El coraje nos da fortaleza en la adversidad. La templanza nos mantiene en equilibrio. El estoicismo no nos promete una vida sin dificultades, pero sí una vida vivida, con dignidad, serenidad y propósito. Conexión con sabiduría cotidiana. Este canal, Sabiduría Cotidiana, queremos justamente esto. Mostrar que la filosofía no pertenece a las bibliotecas polvorientas ni a los templos antiguos. La filosofía vive aquí y ahora, en la forma en que contestamos un mensaje, en la paciencia que mostramos con un familiar, en la calma con la que enfrentamos una crisis, o en la moderación con la que usamos nuestro tiempo. La grandeza del estoicismo está en que cualquiera puede practicarlo. No se necesita ser emperador, filósofo profesional o erudito. Basta con tener el deseo de vivir mejor y la disciplina de aplicar sus principios día tras día. Ejercicios estoicos diarios. El estoicismo no es un sistema de creencias que uno acepta y ya está. Es una práctica constante. Los filósofos estoicos se entrenaban como atletas, pero no en el cuerpo, sino en el alma. Creían que la vida era una especie de gimnasio interior, en el que cada día debíamos ejercitar la mente para mantenerla fuerte frente a las adversidades. Epicteto lo resumía así: ninguna gran cosa se crea de repente. Se necesita tiempo, esfuerzo y práctica. Para los estoicos, la práctica diaria era esencial. Veamos 4 ejercicios centrales que nos ayudan a vivir con claridad y serenidad.
Meditación matutina. Marco Aurelio, en sus meditaciones, solía comenzar el día recordándose a sí mismo: cuando despiertes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. La práctica estoica de la mañana consiste en preparar la mente para el día. Antes de sumergirse en las tareas, el sabio reflexiona: hoy encontraré personas que quizás me contradigan o me hieran. Hoy habrá obstáculos y dificultades, pero nada de eso puede arrebatarme mi libertad interior si actúo con virtud. Este ejercicio nos ayuda a entrar en el día con anticipación, no con ingenuidad. En lugar de esperar que todo salga perfecto y enojarnos cuando no ocurre, nos adelantamos mentalmente a los retos y los aceptamos como parte del camino. Ejemplo moderno. Al despertar, antes de mirar el teléfono, dedica 2 minutos a pensar: hoy puedo encontrar críticas, retrasos o problemas, pero decido responder con calma, justicia y templanza. 2. Reflexión nocturna. Sí, como comenzaban el día con preparación, los estoicos lo terminaban con reflexión. Séneca aconsejaba hacer un examen de conciencia cada noche. Cuando la luz se ha apagado y mi esposa guarda silencio, reviso en mi interior todo lo que hice y dije en el día. Nada paso por alto. ¿Qué errores cometí? ¿Qué hice bien? ¿Qué pude mejorar? La reflexión nocturna es un ejercicio de honestidad. No se trata de culparse ni de castigarse, sino de aprender. Como un entrenador que revisa la jugada después del partido, el estoico analiza sus acciones para mejorar al día siguiente. Ejemplo moderno. Antes de dormir, toma un cuaderno y responde: ¿actué con sabiduría en mis decisiones? ¿Fui justo con los demás? ¿Mostré coraje frente a los obstáculos? ¿Mantuve la templanza frente a los deseos y emociones? Este hábito, repetido cada noche, nos convierte poco a poco en mejores personas. Visualización negativa. Uno de los ejercicios más característicos del estoicismo es la visualización negativa. Premeditatio futurorum. Consiste en imaginar la pérdida de lo que valoramos, no para deprimirnos, sino para apreciar más intensamente lo que tenemos. Séneca decía: debemos prepararnos para la pérdida de las cosas queridas. Nadie puede considerarse desafortunado si lo esperaba. Al pensar en la posibilidad de perder a un ser querido, la salud o la estabilidad económica, el estoico no busca angustiarse, sino despertar gratitud. Cada día con nuestros seres amados se convierte en un regalo. Cada instante de bienestar se valora más profundamente porque sabemos que no es eterno. Ejemplo moderno. Al tomar un café con un amigo, piensa: este momento puede no repetirse. Agradezco estar aquí, ahora. 4. Premeditatio malorum. La anticipación de los males. Relacionado con la visualización negativa está la práctica de la premeditatio malorum, que consiste en anticipar mentalmente los obstáculos que podrían aparecer en el futuro, para estar preparados cuando lleguen. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana, recordándose que encontraría personas difíciles y problemas inesperados. Epicteto enseñaba a imaginar lo peor que podría pasar, no para rendirse, sino para fortalecer el espíritu. La idea es simple: si anticipamos los problemas, no nos toman por sorpresa. Nos entrenamos para aceptarlos con serenidad. Ejemplo moderno. Si tienes una reunión importante, piensa: ¿qué pasará si no sale como espero? ¿Qué haré si alguien me contradice? ¿Cómo puedo responder con calma y firmeza? Este ejercicio transforma el miedo en preparación. Ejercicios complementarios. Además de estos 4, los estoicos practicaban otras técnicas útiles. La dicotomía del control. Recordar constantemente qué depende de nosotros y qué no. El desapego de la fama y el poder. Recordar que la opinión de los demás no define nuestro valor. El recordatorio de la muerte, memento mori. Reflexionar que la vida es finita y por eso cada momento es valioso. Entrenamiento constante. El estoicismo no promete resultados inmediatos. Es un entrenamiento constante,
como el de un atleta que fortalece sus músculos poco a poco. Cada día es una oportunidad de practicar. Al despertar, meditación matutina. Durante el día, recordar la dicotomía del control. Al enfrentar un reto, aplicar la premeditatio malorum. Al terminar la jornada, reflexión nocturna. De esta forma, la filosofía se convierte en un estilo de vida, no en una teoría distante. Conexión con sabiduría cotidiana aquí, en Sabiduría Cotidiana. Queremos acompañarte en este entrenamiento, porque la filosofía no está hecha para admirarla desde lejos, sino para practicarla cada día. La grandeza del estoicismo es que no necesita templos, ni rituales, ni grandes recursos. Basta con tu mente, tu voluntad y el compromiso de vivir mejor. Al aplicar estos ejercicios, poco a poco descubrirás lo mismo que descubrieron Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Que la serenidad no depende de lo externo, sino de la fortaleza interior que cultivamos día tras día. Memento mori. Recuerda que morirás. Pocas ideas han sido tan incomprendidas como el memento mori. A primera vista, parece sombrío. Recuerda que morirás. Sin embargo, para los estoicos, lejos de ser un pensamiento deprimente, era un llamado a la vida. Séneca escribía en sus cartas a Lucilio: comenzamos a morir desde el momento en que nacemos. Cada día que pasa nos acerca al final. ¿Pesimista? No. Realista. Y sobre todo, liberador. Al aceptar que nuestra vida es finita, dejamos de desperdiciarla en lo banal. Empezamos a valorar el presente, a priorizar lo importante y a vivir con intensidad y gratitud. El miedo a la muerte ha acompañado al ser humano desde siempre. Pero los estoicos consideraban que este miedo es irracional porque nos impide vivir plenamente. Epicteto decía: la muerte no es temible. Si lo fuera, también lo sería para Sócrates, pero él la enfrentó con serenidad. Lo que realmente tememos no es la muerte en sí, sino la idea que tenemos de ella, el miedo a lo desconocido, a la pérdida, a la nada. El estoicismo nos invita a cambiar la perspectiva. La muerte no es un castigo, sino parte natural de la vida. Como el día se convierte en noche y el verano en invierno, así también la vida se transforma en muerte. La muerte como maestra de la vida, el memento mori, no busca obsesionarnos con el final, sino ayudarnos a aprovechar cada instante. Marco Aurelio lo recordaba constantemente en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Cada día que pasa es irrepetible. Cada conversación puede ser la última. Cada gesto de amor puede no repetirse. Cuando integramos esta verdad, dejamos de posponer la vida. Decimos, te quiero, sin esperar el momento perfecto. Nos atrevemos a perseguir lo que realmente importa. Valoramos los momentos simples como compartir una comida o caminar bajo el sol. Ejercicios de memento mori. Los estoicos practicaban varios ejercicios para mantener presente esta verdad. Visualizar la propia muerte, no como un deseo, sino como un recordatorio de que la vida es frágil. Recordar la mortalidad de los demás. Valorar más a las personas porque sabemos que no estarán siempre. Reflexionar al final del día. Preguntarse, si hoy fuera mi último día, ¿viví como debía? Ejemplo moderno. Al despedirte de un ser querido, recuerda: no sé si tendré otra oportunidad de este momento. Lo aprecio ahora. Al sentirte tentado a perder horas en distracciones vacías, pregúntate: si hoy fuera mi último día, ¿querría gastarlo de esta forma? Libertad frente a la muerte. Aceptar la muerte nos da una libertad inmensa. El miedo a perderlo todo nos hace débiles. Nos esclaviza al dinero, a la fama, al poder. Pero cuando asumimos que tarde o temprano todo pasará, descubrimos que nada externo tiene un dominio real sobre nosotros. Séneca lo dijo con claridad: aprender a morir es desaprender a ser esclavo. El que no teme a la muerte puede vivir con valentía, puede decir la verdad,
puede actuar con justicia, puede amar sin reservas. El memento mori en la vida moderna, en nuestro tiempo, evitamos hablar de la muerte. La escondemos en hospitales, la disfrazamos en rituales, la silenciamos en las conversaciones. Pero esta negación no nos protege, sino que nos hace más vulnerables. Los estoicos nos proponen lo contrario, mirar de frente a la muerte para reconciliarnos con la vida. En un mundo acelerado, el memento mori nos recuerda que el tiempo es limitado y valioso. En una cultura de consumo, nos ayuda a no aferrarnos a lo material. En medio del estrés, nos invita a disfrutar lo simple, una charla, un libro, un paseo. Memento, mori y propósito, recordar nuestra finitud, también nos impulsa a buscar un propósito. Si la vida fuera infinita, podríamos desperdiciarla sin consecuencias. Pero como sabemos que es breve, surge la pregunta esencial: ¿qué quiero hacer con el tiempo que me queda? Aquí el estoicismo nos ofrece una respuesta clara: vivir de acuerdo con la virtud. No importa cuánto dure nuestra existencia, sino cómo la vivimos. Marco Aurelio lo resumía: no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca empezar a vivir. Conexión con sabiduría cotidiana. En sabiduría cotidiana, este recordatorio se convierte en un eje central. Cada reflexión, cada ejercicio, cada práctica, tiene como trasfondo el memento mori. No estamos aquí para asustarnos con la muerte, sino para reconciliarnos con ella y, gracias a eso, vivir con más intensidad, gratitud y coraje. La dicotomía del control, si hubiera que resumir el estoicismo en una sola idea práctica, probablemente sería esta: distingue entre lo que depende de ti y lo que no. Este principio, formulado con claridad por Epicteto, es la base de toda serenidad. En su Enchiridion, manual, comienza diciendo: de las cosas unas dependen de nosotros y otras no. De nosotros dependen la opinión, el deseo, la aversión, en una palabra, nuestras acciones. No dependen de nosotros el cuerpo, la riqueza, la reputación, el poder y, en general, todo lo que no es nuestra propia acción. La enseñanza es sencilla pero profunda. Si ponemos nuestra energía en lo que sí depende de nosotros, seremos libres. Si nos obsesionamos con lo que no depende de nosotros, seremos esclavos de la frustración. Lo que depende de nosotros, según Epicteto, lo único que está realmente bajo nuestro control son nuestros juicios, cómo interpretamos lo que ocurre, nuestras decisiones, nuestros deseos y rechazos, nuestras acciones. Todo lo demás, la salud, la fortuna, la opinión de los demás, el éxito externo, está fuera de nuestro control completo. Podemos influir en ello, pero no garantizarlo. Ejemplos prácticos. En el trabajo no depende de ti si tu jefe siempre reconoce tu esfuerzo, pero sí depende de ti hacer tu trabajo con excelencia. No depende de ti que la empresa prospere eternamente, pero sí depende de ti mantener la integridad en tus tareas. En las relaciones no depende de ti que los demás te amen o te respeten, pero sí depende de ti tratar a los demás con justicia y dignidad. No puedes controlar las emociones de otros, pero sí tu reacción frente a ellas. En la salud no depende de ti nunca enfermar, pero sí depende de ti cuidar tu cuerpo con alimentación, descanso y ejercicio. No depende de ti vivir 100 años, pero sí aprovechar bien cada día que tengas. En las redes sociales no depende de ti que tu publicación reciba miles de me gusta, pero sí depende de ti compartir algo valioso y auténtico. No puedes controlar los comentarios negativos, pero sí la forma en que los interpretas y respondes. La trampa de querer controlarlo todo, gran parte de nuestra ansiedad, nace de olvidar esta distinción. Queremos controlar lo incontrolable, que siempre nos valoren, que las cosas salgan exactamente como planeamos, que nunca haya imprevistos ni pérdidas, pero la vida no funciona así. Al resistir lo inevitable, sufrimos doblemente.
por el hecho en sí y por nuestra expectativa frustrada. Séneca lo advirtió. El hombre sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente ocurre. La libertad interior cuando aceptamos la dicotomía del control, experimentamos una libertad interior incomparable. Podemos perder la riqueza, la salud o la reputación, pero nunca perderemos lo que depende de nosotros, nuestro carácter, nuestra elección de vivir con virtud. Marco Aurelio lo entendía así. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Ejercicio práctico, un modo sencillo de aplicar la dicotomía del control es este. Ante cualquier situación difícil, escribe en 2 columnas. Depende de mí. Lo que puedo hacer ahora. No depende de mí. Lo que está fuera de mis manos. Luego, actúa solo sobre la primera columna y suelta la segunda con serenidad. Ejemplo moderno. Tienes una entrevista de trabajo. Depende de ti. Prepararte, ser puntual, mostrar tus habilidades con claridad. No depende de ti. Si la empresa te elige o no, cuántos candidatos hay, o si el entrevistador está de buen humor. Con esta claridad, reduces el miedo y te concentras en lo que sí puedes manejar. Una paradoja. Influir sin obsesionarse, aceptar que no controlamos todo no significa resignación pasiva. Los estoicos no eran fatalistas. Al contrario, creían en actuar con todas nuestras fuerzas en aquello que sí depende de nosotros. La clave está en la actitud. Nos esforzamos con excelencia, pero no atamos nuestra paz interior al resultado. Es una paradoja. Cuanto más soltamos el deseo de controlar lo externo, más influyentes y efectivos nos volvemos, porque actuamos con calma y claridad, no con ansiedad. La dicotomía en la era moderna en el mundo actual. Este principio es más necesario que nunca. En la política, no controlamos todas las decisiones de los gobiernos, pero sí nuestro voto, nuestra participación y nuestra actitud. En la economía, no controlamos los mercados, pero sí cómo administramos nuestros recursos. En la información, no controlamos las noticias falsas que circulan, pero sí qué fuentes elegimos seguir y cómo reaccionamos. La dicotomía del control es una herramienta contra la impotencia. Nos devuelve al terreno donde sí tenemos poder. Conexión con sabiduría cotidiana. En sabiduría cotidiana, queremos que este principio se convierta en una práctica diaria para ti. Cada vez que enfrentes un reto, recuerda preguntarte, ¿esto depende de mí o no? Y con esa simple distinción, verás cómo tu mente se libera de cargas innecesarias y tu vida se llena de serenidad. Conclusión. El legado estoico hemos recorrido juntos un largo camino a lo largo de este video. Desde los orígenes del estoicismo en la antigua Grecia, pasando por las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, hasta llegar a los ejercicios prácticos que puedes aplicar cada día. Hemos visto que el estoicismo no es una teoría abstracta, sino una guía para la vida real. Nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar y a concentrarnos en lo que sí depende de nosotros. Nos recuerda que la vida es breve y que debemos aprovechar cada instante, memento mori. Nos da herramientas para enfrentar la adversidad, la crítica, la pérdida y la incertidumbre con serenidad. Y sobre todo, nos invita a vivir de acuerdo con la virtud, con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Los estoicos creían que no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí nuestra actitud frente a ellas. Esa elección, repetida día tras día, es la que construye nuestra verdadera libertad interior. El estoicismo, hoy a pesar de haber nacido hace más de 2000 años, el estoicismo sigue teniendo un poder transformador en el mundo moderno. En una época marcada por la prisa, el consumo, las distracciones digitales y la incertidumbre, las enseñanzas estoicas son más actuales que nunca. Nos ayudan a manejar el estrés y la ansiedad. Nos recuerdan a enfocarnos en lo esencial. Nos muestran que la paz interior no depende del éxito externo,
sino de cómo cultivamos nuestro carácter. No se trata de vivir sin emociones, sino de vivir sin ser esclavos de ellas. No se trata de retirarse del mundo, sino de actuar en él con claridad y propósito. Un camino de práctica diaria, el estoicismo, no se aprende de una sola vez. No basta con escuchar un video o leer un libro. Es una disciplina diaria, un entrenamiento constante del alma. Como decía Epicteto, ningún gran logro se alcanza de repente. Ni siquiera la uva se convierte de pronto en vino. Necesita tiempo, cuidado y paciencia. Así también ocurre con nosotros. Cada día es una oportunidad para practicar, para reflexionar, para crecer. Un mensaje de despedida. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado tu tiempo y tu atención a este viaje filosófico. Eso ya es un acto de sabiduría. Detenerse en medio del ruido del mundo para reflexionar sobre lo que realmente importa. Recuerda siempre estas palabras. No controlas lo que pasa, pero sí cómo lo interpretas. No eliges cuánto tiempo vivirás, pero sí cómo vivirás ese tiempo. No puedes evitar la muerte, pero puedes vivir de tal forma que la enfrentes con serenidad. Ese es el corazón del estoicismo. Vivir de manera consciente, valiente y virtuosa. Invitación final. Sabiduría cotidiana. Este ha sido el primer video de Sabiduría Cotidiana, un espacio para explorar cómo las grandes enseñanzas filosóficas pueden aplicarse a nuestra vida diaria. Si este contenido te ayudó, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos videos, dejar un comentario compartiendo qué idea del estoicismo te resonó más, y compartir este video con alguien que creas que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Aquí no buscamos acumular conocimiento por orgullo intelectual. Buscamos practicar la filosofía como un arte de vivir, día tras día, paso a paso. Con esto llegamos al final. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del estoicismo. Que estas reflexiones te sirvan como guía para enfrentar la vida con más claridad, serenidad y fortaleza. Y recuerda, el hombre no se perturba por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas. Epicteto. Nos vemos en el próximo video de Sabiduría Cotidiana. Hasta entonces, vive con sabiduría, vive con virtud y vive plenamente cada día.